TIC. Hace ya 16 años que trabajo en la empresa. Primero comencé haciendo lo que es venta directa y asesoramiento directamente en obra. Bueno, y hoy día me encargo de lo que es cuentas dentro de la empresa, atendiendo también, digamos, los corralones, a nuestros representantes, las cuentas de los home centers. Esa es parte de mi labor. El ladrillo blanco, como le decimos nosotros, es un ladrillo que sirve para cualquier tipo de mampostería y para cualquier tipo de obra. Es decir que no hace falta que, por ejemplo, el profesional proyecte pensando en RETAC, sino que puede, digamos, arrancar su proyecto con material tradicional y después cambiar por nuestro ladrillo. Digamos, en cuanto a las características del producto, normalmente las podemos dividir en dos grandes grupos, que serían las constructivas y las técnicas. En cuanto a las técnicas, hoy la principal cualidad por la que más se vende nuestro material es justamente por aislación térmica, ¿no? En un espesor 15, que ya normalmente podemos utilizar para muros exteriores, nuestro material está superando en un 30% a la aislación que tradicionalmente conseguiríamos con un doble muro con cámara de aire. Otra de las cualidades técnicas también serían, por ejemplo, lo que es la bajísima absorción de agua. Cada uno de nuestros ladrillos está compuesto por burbujas de aire que no se conectan entre sí, ¿no? Entonces, el material no absorbe por masa el agua. Es decir, que podríamos hacer alguna mampostería exterior con RETAC y ante el agua de lluvia podemos asegurar que el agua no va a pasar de un lado al otro del muro. Y otra de las cualidades técnicas también, digamos, es la resistencia al fuego, que quizás es una de las que menos se conoce, ¿no? Por eso el material puede ser utilizado para lo que serían muros cortafuegos, para naves industriales, para galpones, porque bueno, tiene una excelente resistencia, ¿no? Estamos hablando de un FR240, o sea, el material puede estar expuesto a fuego directo durante 4 horas sin perder ninguna de sus cualidades. Eso es en cuanto a la parte técnica. En cuanto a la parte constructiva, como dije que estaba conformado por burbujas de aire, digamos que el 80% de cada ladrillo son burbujitas de aire, ¿no? Entonces esto lo hace mucho más liviano que material tradicional. En cuanto a peso, por ejemplo, nuestro material por metro cúbico está pesando unos 600 kilos contra unos 1200, por ejemplo, de ladrillo hueco, contra unos 1800 de lo que sería bloque de hormigón tradicional. Entonces esto le facilita, por ejemplo, al constructor, al arquitecto, que puede utilizar nuestro material para hacer ampliaciones, por ejemplo, en altura, e inclusive para hacer edificios, porque va a tener un buen ahorro de hierros también en la estructura armada de hormigón, ¿no? Y otra de las cualidades constructivas también serían, por ejemplo, que es fácil de trabajar. Trabajar con RETAC es muy similar a trabajar con la madera. Uno lo puede cortar con un simple serrucho, con una moladora, con una sierra circular. Y por ende, digamos, el desperdicio también es menor. Por ejemplo, en construcción tradicional, por información de nuestros profesionales, están viendo un desperdicio de un 15% aproximadamente, y con nuestro material lo reducen a un 3%, ¿no? Esto también implica que, por ejemplo, en obras de envergadura, como en el caso de edificios o en grandes proyectos, también tengamos un ahorro que no es menor en los containers, ¿no? Por ejemplo, en un edificio tipo de 14 pisos, normalmente están consumiendo con construcción tradicional unos 5 volquetes por obra. Con nuestro material, con un solo volquete, digamos, lo tienen resuelto. Y en el caso de edificios también esto es muy beneficioso, porque, por ejemplo, llega el camión con nuestro material y ese camión va a contener solamente ladrillos RETAC y mortero adhesivo, ¿no? Entonces el oficial ya puede recibir ese material y comenzar a ejecutar, porque es el mismo oficial el que solamente va a preparar la mezcla a pie de obra.
Si lo comparamos con material tradicional, va a llegar el camión, digamos, con ladrillos, sean ladrillo hueco, ladrillo común, y a su vez va a llegar la arena, la piedra, el cemento, la cal. Esto implica hacer pastón, digamos, por ejemplo, en planta baja, después preparar el trompito, ¿no? Y después hacer la repartición y llevarlo a los pisos siguientes. Entonces, el ahorro de tiempo y de los tiempos muertos de obra que se producen con material tradicional, con nuestro material no lo tenemos. Hay diferentes perfiles de clientes, ¿no? Por ejemplo, las constructoras lo que valoran justamente es la velocidad de ejecución. Velocidad de ejecución partiendo de que solamente necesitamos 8 piezas por metro cuadrado contra 16, por ejemplo, de material tradicional. También evitamos la mezcla en la obra y también tenemos un menor requerimiento en cuanto a las terminaciones, ¿no? Obra tradicional necesita azotado, grueso y fino. Con nuestro sistema solamente la terminación final y bueno, y según gustos por ejemplo, del arquitecto o del propietario también podrían dejar parte de la obra a la vista, ¿no? Después tenemos también al consumidor final como otro de los perfiles. El consumidor final hoy día está valorando lo que es el ahorro de energía, porque también va a tener un buen ahorro en lo que es calefacción y refrigeración a posteriori, ¿no? Y bueno, y después los desarrolladores que combinan un poco las dos cosas, ¿no? Que quieren brindarle a sus clientes, viviendas confortables tanto en verano como en invierno, y también lo consideran al RETAC como un valor agregado y como un argumento de venta para sus desarrollos. La sustentabilidad juega realmente un rol importantísimo, ¿sí? Cada vez más los profesionales buscan materiales sustentables para sus obras, ¿no? No solamente porque ellos han tomado conciencia, sino también porque el consumidor final está cada vez más informado y requiere de estos tipos de materiales. Sí, la sustentabilidad está también incorporada dentro de lo que es el proceso de fabricación de nuestro material. Como para darles un ejemplo, lo que las ladrilleras consumen de gas en un día, con nuestro material, dentro de nuestro proceso de producción, lo consumimos en un mes. Y yo creo que hay una nueva generación de ecoconstructores. Esto lo estoy viviendo todos los días, tanto con los llamados que se hacen en la empresa para pedir asesoramiento sobre nuestro material y también por las inquietudes de los estudiantes de arquitectura, ¿sí? Que por ahí no tienen demasiada información, lamentablemente, en las universidades y terminan comunicándose con las empresas para que les informen, ¿no? No tienen demasiada información en cuanto, por ejemplo, a la aislación térmica, no tienen información en cuanto a compararlos con la aislación térmica de otros materiales y en definitiva nuestro material digamos, no deja de ser material tradicional porque no deja de ser un mampuesto obviamente que se coloca con las manos y que puede ser utilizado por cualquier tipo de albañil, o sea, no requiere de mano de obra especializada. Claro, en las comparativas normalmente corremos en desventaja. ¿Por qué? Porque no nos comparan con lo que realmente nos deberían comparar. Normalmente nos comparan con una pared de ladrillo hueco, digamos, del 12, o ladrillo hueco del 18 y en realidad por las prestaciones que brinda nuestro ladrillo nos deberían comparar con un doble muro con cámara de aire. Es más, hoy día está vigente una ley, que es la ley de la provincia de Buenos Aires de aislación térmica, que es la ley 13.059, donde nuestro material verifica perfectamente con lo que la ley exige, ¿no? En cuanto a la aislación térmica. Y ni siquiera ese doble muro con cámara de aire hoy día está verificando si es que no se le agrega algún aislante térmico más, ¿no?